Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre los equipos y materiales y de activos que vamos a poder encontrar en el laboratorio. Vamos a hablar primero los equipos para uso de conservación. Pero vamos a empezar definiendo que los equipos y los utensilios son un conjunto de materiales, aparatos que se utilizan en un laboratorio, a través de las cuales podemos facilitar el diagnóstico, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico, entonces se van a poder utilizar tanto los equipos también como los materiales. Ahora sí, empezamos que para el uso de conservación, bueno, para el uso de observación, perdón, vamos a encontrar al microscopio simple, que puede llegar a ser unilocular o binocular, ¿no? Puede llegar a identificar los microorganismos a través de las tinciones. Y eso lo vamos a ver también en otro apartado, en otro tema. Vamos a contar también con el contador de Quebec, que va a ser un instrumento más que todo para medir el recuento de las colonias, donde a este nivel se le coloca la caja Petri con las colonias de microorganismos. Se le pone la tapita, ya tiene una iluminación tanto en la parte superior como en la parte inferior y va a dar lugar automáticamente a través de vía digital. Se va a poder realizar el conteo de las colonias, ¿no? A través de un puntero. Luego tenemos otro material que va a ser la lupa, que también se puede llegar a utilizar, solo que no tiene mucha resolución. Es el denominado microscopio simple, ¿no? Que es un instrumento que sirve para amplificar algunas estructuras microscópicas. Tenemos también el uso del estereomicroscopio, que tiene mucha similitud con el microscopio óptico y también puede ser binocular y nos sirve más que todo para identificar tanto la morfología, la taxonomía de los parásitos y también de los insectos. No se utiliza mucho en el campo de la biología porque puede observarse las estructuras en tercera dimensión. Vamos con el uso de esterilización. Empezamos hablando del autoclave, que es un material que lo tenemos en el laboratorio de microbiología. Se parece mucho a una olla a presión. Está conformado por varias válvulas, que son válvulas de seguridad. Tiene una válvula de escape, que es la espita. Tenemos una válvula que nos indica lo que es la presión en la que se está manejando, y también tenemos una parte digital para determinar el tiempo, una válvula de escape. Ya, entonces, en este material se va a poder realizar la esterilización por calor húmedo, ya de ciertos materiales, por ejemplo, algunas cajas Petri, inclusive los mismos medios de cultivo, ya que va a llegar a actuar a una temperatura mayor a los 100 grados centígrados, que pueden ser en 120 grados centígrados por 20 minutos. También mucho depende, ¿no?, de lo que queremos esterilizar. Luego vamos a tener el pupinel, que también es denominado el horno de Pasteur, que se va a poder esterilizar otro tipo de materiales, como ser los materiales metálicos, por ejemplo, metales de vidrio. Se van a poder también esterilizar. Utilizan mucho los odontólogos, ¿no?, porque ellos tienen su material quirúrgico pequeño en las cajitas de metal y las esterilizan por este medio, que también se va a avanzar más adelante, ¿no?, en el tema de esterilización. Vamos a tener también otros elementos, como ser los rayos ultravioleta, que se pueden encontrar tanto en los medios, en los laboratorios, en ambientes de laboratorio, también como en ambientes quirúrgicos, en hospitales se utiliza, ¿no?, que es un medio de esterilización. Tenemos algunas cámaras, por ejemplo, la cámara del óxido de etileno, que también se utiliza en los laboratorios, que tiene mucha efectividad. Sin embargo, es muy tóxico, ¿no?, tanto para el personal. También tenemos las cámaras de ultrasonido, que a través del líquido donde se incorpora a este nivel se puede llegar a esterilizar también material, ¿no?, tanto por el sonido interno que emite, pero en un ambiente líquido. Tenemos también otros medios de esterilización, otros equipos, como ser los mecheros el de Buchner, el de Fischner y el de Buchner,
que van a ser muy similares, solamente se diferencian en la parte de la estructura, ¿no? Pero sin embargo, van a utilizar tanto el gas propano, el butano, también el gas licuado. Pueden llegar a tener una conexión directa ya al gas, como también pueden tener un almacenado, ¿no? Como en este caso el de Büchner, por ejemplo, es que es más, se asemeja a un mechero casero, pero ese tiene aquí incorporado, ¿no? La gasolina o el material, puede ser también incluso queroseno. Bueno, vamos a hablar sobre otros materiales que van a ser para el uso de conservación. Por ejemplo, tenemos el refrigerador, que es muy parecido al freezer, ¿no? Bueno, al refrigerador que tenemos en nuestros domicilios. Sin embargo, utiliza temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados y se pueden conservar reactivos, medios de cultivo, muestras y otros insumos bacteriológicos. Tenemos también el congelador, o denominado también freezer, que sirve también para preservar algunos elementos, insumos liofilizados, como también cepas bacterianas, y la temperatura que va a ser entre 20 y menos 40 grados centígrados, inclusive puede llegar a los menos 273 grados centígrados. Bueno, tenemos también para la determinación de pesos, tenemos este equipo que también es muy necesario en el laboratorio, porque gracias a este equipo vamos a poder calcular la cantidad de medio de cultivo que vamos a necesitar para poder hacer nuestro preparado, ¿ya? Y esta balanza se denomina la balanza de precisión, que va a ser muy distinta a la balanza de platillos, por ejemplo, que es la que nosotros conocemos en los mercados, alguna vez lo hemos visto y es muy parecido. En ese tipo de balanza, que es la balanza digital, que es una balanza de precisión, nos va a indicar, ¿no? Cuánto está pesando nuestro reactivo, ¿ya? Y, por ejemplo, puede llegar a pesar y tener una sensibilidad de 1 miligramo, ¿no? Que necesita como para poder marcar, ¿ya? Puede tener un margen. Sin embargo, tenemos la otra balanza que va a ser la balanza abierta, que va a ser la de 2 platillos. Tiene una estructura muy similar a la que conocemos en los mercados. Sin embargo, va a pesar compuestos que tengan más de 500 miligramos, bueno, a partir de 500 miligramos ya tiene una sensibilidad, ¿no? Es decir, de 0,5 gramos, ¿no? Que puede llegar a pesar inclusive hasta kilogramos. Puede ser de 22 gramos, puede ser de 38, puede ser de 8,5 gramos, ¿ya? Está compuesto con una también, la podemos dar lectura cuando se mueve, ¿no? Que es este mecanismo de movimiento, que no me acuerdo cómo se denomina, ¿ya? Y esta que es la columna, que es la que sostiene, ¿no? Prácticamente el equipo. Tenemos que los equipos para el uso de reproducción y de procesamiento. Vamos a hablar sobre lo que es la estufa incubadora, ¿no? Que proporciona temperatura permanente y uniforme, ¿no? Entre 20 y 70 grados centígrados, y generalmente se utilizan para el desarrollo de las bacterias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una estufa incubadora que, bueno, tiene este margen, ¿no? De temperatura para que podamos tener el desarrollo de los microorganismos. Luego tenemos la estufa para anaerobios, que va a ser más específicamente para aquellos microorganismos que necesitan de otros componentes, como ser el dióxido de carbono. También tenemos tenemos el baño María, ¿ya? Este baño María, que va a llegar a tener una efectividad cuando la temperatura se encuentra mayor a 37 grados centígrados, ¿no? Que también tiene la misma función de incubación. Bueno, vamos a tener que para el uso de procesamiento, van a ser los que se encuentran en la parte inferior. Hablamos de la centrifugadora. La centrifugadora va a llegar a actuar por el movimiento de rotación, pero con una fuerza centrífuga, ¿no? Que van a ser a varias revoluciones por minuto, de las cuales tiene un mecanismo donde sostiene a los diferentes tubos de ensayo, o pueden ser también unos tubos pequeños para separar ciertas sustancias, ¿no?
¿Qué sustancias se pueden aplicar con este mecanismo? Pueden ser sangre, puede ser también heces fecales, ¿no? Si queremos identificar los parásitos, ¿no? Separa de un sedimento y un sobrenadante. ¿Ya? Entonces la centrifugadora, que es otro equipo que también lo tenemos. También tenemos el destilador, generalmente se utiliza para evaporar prácticamente el agua en la parte inferior, ¿no? A través del calor, ¿ya? Voy a pasar por un mecanismo a nivel de la parte superior, donde se va a encontrar varios alambriques, ¿no? De las cuales a través de estos alambriques que se parecen como un serpentín, ¿no? Se va a destilar el agua prácticamente. O sea, el vapor que va a emanar, ¿no? Hacia la parte superior del agua que se encuentra hirviente, pasa por los alambriques y se destila, ¿no? Por medio de un conducto para que luego podamos obtener, ¿no? El agua destilada. Luego tenemos el desionizador, tenemos el agua desionizada, que va a formar a partir de un intercambio iónico, se puede decir unas resinas que van a atrapar a los iones que se encuentran en el agua, ¿ya? Va a atrapar, va a desionizar prácticamente y también va a dar un resultado a través de otro mecanismo, ¿ya? Otro compartimiento, ¿no? Para eso llega a tener un cartucho largo de conductos, ¿no? Donde se encuentran varias resinas que van a atraer a los iones. Generalmente, tanto el destilador como el desionizador se utilizan para obtener un agua de las cuales no pueda afectar a los materiales de laboratorio, ¿no? Y no dar falsos negativos o falsos positivos. Tenemos dentro de lo que son los materiales, otros materiales, una clasificación didácticamente se los divide en 4 grandes grupos, como son los materiales de vidrio, tenemos los materiales que no es de vidrio, es decir, que son de plástico, otros aparatos, los reactivos y compuestos químico-biológicos. Los materiales de vidrio se producen más que todo por la fusión de una mezcla entre lo que es arena y potasio o sodio, ¿no? De este modo se va a formar lo que es el vidrio ordinario, que está formado con cal y soda. Pero cuando se agrega el ácido bórico a estos ingredientes, se produce un vidrio de borosilicato, que le van a dar diversas denominaciones, por ejemplo, el Pyrex, ¿no? Que a la vez es como una marca que lo identifica a este material. Este material de laboratorio que es de vidrio tiene que llegar a ser crioresistente, termoresistente, es decir, que tendría que soportar altas temperaturas, ¿no? Es decir, cuando se pueden encontrar arriba de 500 grados centígrados. O crioresistentes cuando se pueden tolerar menos de 300 grados centígrados, ¿no? Como les mencionaba, las marcas que pueden ser Pyrex, puede ser Durant, Kimax, CIMAX, Shots, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar sobre estos materiales de vidrio de contención. Vamos a hablar sobre las cajas Petri. Las cajas Petri pueden venir tanto de vidrio como de plástico, pero los que son más útiles, ¿no? Y se aplican mucho mejor van a ser los de vidrio, ¿no? Lo que es en laboratorio. Sin embargo, los de plástico no son muy utilizados, ¿no? Porque pueden ser muy susceptibles a la contaminación. El tamaño puede llegar a variar, ¿no? Puede encontrarse de 10 a 15 centímetros, como también de 10 por 20 centímetros. Inclusive hay los pequeñitos que son los de 5 por 10 centímetros. O sea, existen varios tamaños, ¿no? Sin embargo, ese material que hace las cajas Petri tienen una tapa y tienen una contratapa, ¿ya? Prácticamente parece que estuviese al revés, ¿no? Sin embargo, la tapa se va a encontrar abajo y la contratapa se encuentra en la parte superior. Luego vamos a ver, bueno, y generalmente este material que va a ser las cajas Petri se utiliza para la preparación de los medios de cultivo para que podamos cultivar nuestros microorganismos y puedan llegar a desarrollar ya sea en la cámara de anaerobios, ya sea en la estufa, ¿no? Para microorganismos, para que estos puedan desarrollar.
Vamos a tener otros materiales, por ejemplo, ahí tenemos los tubos de ensayo. Balones o matraces, ya en este caso, estos tubos de cultivo, ya que bueno, se parecen mucho a los tubos de ensayo, sin embargo, estos están cubiertos por una tapa, ya una tapa de plástico, y bueno, algunos también tienen medida. Luego hablamos también sobre los balones o matraces que pueden tener ya sea una base o pueden ser directamente circulares, ¿no? Que son generalmente anchos, y una boquilla que es alargada en forma de tubo, ¿ya? Ustedes cuando realicen el preparado de materiales lo pueden utilizar una botellita, ¿no? Que hay botellitas, por ejemplo, de aceite que son chiquititas, y adecuarlo, ¿no? Para que puedan hacer la práctica de preparado. Ay, no puedo creerlo. Bueno, el vaso precipitado, bueno, que también lo van a ver en el video, parece un vaso como una pequeña jarra que tiene un orden entre más o menos 5%, que de acuerdo a la capacidad volumétrica, ese porcentaje puede llegar también a variar el contenido. Luego tenemos los matraces de Erlenmeyer, esos matraces que también tienen una forma de cono. Creo que ese ya se ha tapado, ¿ya? Pero tienen en forma de cono. Tienen una base en la parte inferior, y también tienen una boquilla, ¿no? Como en el caso de los matraces. También pueden llegar a tener diversa capacidad en cuanto al contenido. Pueden ir también de más menos 5, de 5 en 5 ml, ¿no? Pueden estar entre 500, inclusive hasta 1 litro. Generalmente estos matraces Erlenmeyer nos sirven para la preparación de los medios de cultivo. Pueden llegar a aguantar elevadas temperaturas para que estos puedan esterilizarse conjuntamente con el medio de cultivo en el autoclave, ¿ven? Tenemos las pipetas de Pasteur. Estas son las pipetas que van a presentar como una gomita en la parte distal y en la parte final. Y en la parte, en el extremo distal, van a presentar la punta, ¿no? Estas pipetas también se encuentran limitadas, se encuentran graduadas y pueden también tener diversos tamaños. Bueno, tenemos los materiales de vidrio de medición. Dentro de los materiales de vidrio de medición, esos van a ser para mayor precisión. Y generalmente tienen una característica, ¿no? Varios de estos van a ser aforados, que quiere decir que tienen un extremo, bueno, una porción del tubo que va a estar englobado, que va a estar ensanchado, y eso se los denomina como áforos. Vamos a tener, por ejemplo, las pipetas graduadas. Estas también van a tener varias medidas, por ejemplo, de entre 1 a 10 ml, pueden estar calibradas, pueden llegar a medir líquidos, sustancias. Generalmente estas pipetas van a presentar sí o sí en el extremo distal, al menos si es que no presentan, tenemos que introducir lo que es una pequeña porción de algodón para evitar contaminarnos, ¿no? Porque nosotros tenemos que aspirar por medio de estas pipetas. Ya, entonces, estas también pueden estar graduadas entre 0.001, 0.01, 0.1, ¿no? Entonces, mucho depende, ¿no? Aquí, por ejemplo, están de distintas disposiciones. Luego vamos a tener también a las pipetas volumétricas, que van a ser estas. Estas pipetas volumétricas presentan estos áforos, ¿no? Que van a ser de distintas medidas. Por ejemplo, aquí tenemos 10 ml, 25 ml, 5, 10 ml, ¿no? Y también aquí existen, ¿no? Incluso hasta de 100, de 50, 25. Vamos a hablar sobre lo que son los materiales de vidrio y de precisión. Por ejemplo, este va a ser el matraz aforado, donde vamos a tener mayor precisión con los volúmenes, ¿ya? El matraz, que hace un momento no lo hemos podido ver, hemos tenido algunas fallitas, sin embargo es lo mismo, solamente que va a presentar una base y va a presentar distintas medidas, ¿no? Precisamente este va a ser en el 10, de 10 ml, de 50, de 100, de 250. Ese va a ser el matraz aforado.
Luego tenemos la bureta, que sirve más que todo para la titulación de los reactivos. La bureta se parece mucho a lo que es la pipeta volumétrica. La única diferencia es que cuenta con una llave, ¿no? Que a través de esta llave se puede llegar a medir por milímetro para ver mayor precisión en la titulación de algunos reactivos, ¿no? Que son muy exigentes, es muy exigente. Tenemos la probeta graduada. Bueno, la probeta tiene la misma característica, solo que no la hemos podido ver. Sin embargo, esta también va a estar medida, ¿no? Va a venir de distintas mediciones y va a facilitar también el paso de las sustancias, ¿no? De un compartimiento a otro compartimiento, ¿no? Y nos va a permitir también ver qué medida es la que necesitamos. También se puede llegar a utilizar para la preparación de medios de cultivo. Ya pueden venir desde 10 ml hasta 1 litro. Tenemos otros materiales de vidrio. Por ejemplo, vamos a tener a los tubos de ensayo. Esos van a ser los tubos de ensayo simples. Algunos que no presentan tapones. Hay otros que sí lo presentan. No presentan, en su mayoría los tubos de ensayo no presentan medidas. ¿Ya? Luego vamos a tener, y van a venir de distintos tamaños, ¿no? Que los tamaños también lo van a poder ver en la parte bibliográfica. La lámina portaobjetos también va a medir aproximadamente de entre 76 a 26 milímetros, ya con un espesor de 1 milímetro. Tiene bordes que van a ser esmerilados para que no nos permitan realizarnos un corte, ya en un extremo para que también se pueda realizar la identificación. Hay algunos que presentan como un orificio o una formación circular que se utiliza para el diagnóstico de la gota pendiente, y luego también vamos a tener los ¿no? Los cubreobjetos, perdón, ¿no? Estos van a ser los cubreobjetivos o los cubreobjetos. Son láminas muy delgadas que están conformados por mica y que pueden tener ya sea una forma rectangular, cuadrangular o redonda. Mucho depende también, ¿no? De qué laboratorio está utilizando. Tenemos los embudos, ¿no? Que tienen un extremo delgado y otro extremo que es de forma ancha, que también sirve para incorporar sustancias, ¿no? Desde un compartimiento hasta otro compartimiento. Tenemos las varillas que nos sirven más que todo para hacer la mezcla de algunos reactivos. Tenemos estos frascos ámbar que tienen esta característica que evita que los rayos luminosos puedan llegar a alterar los componentes de las sustancias que se encuentran en estos frascos. Tenemos una pequeña cubetita de coupling que, bueno, en realidad es mucho más grande, que sirve para aplicar los portaobjetos, ¿ya? Esas también se las van a tener que fabricar de una forma casera. Bueno, aquí tenemos más varillas. También tenemos la espátula de Driglaski, que esta nos sirve para hacer la mezcla de los medios de cultivo, o también para realizar el cultivo, ¿no? De un determinado microorganismo y para esparcirlo en todo el medio. Luego tenemos también los mecheros, ya los mecheros que son caseros, que eso sí lo van a poder fabricar ustedes, ya van a utilizar una botellita, un frasquito, material que puede ser queroseno, alcohol, ¿no? Para que pueda llegar a encender, ¿no? Con mucho cuidado, tienen que tener mucha precaución, puede que sea explosivo, ¿no? Pueden utilizar un pedazo de tela que esté empapado, ¿no? Con queroseno, y bueno, les va a dar, ¿no? El fuego, el que necesitamos. Este mechero lo utilizamos más que todo para la esterilización de algunos materiales de laboratorio. Utilizar, por ejemplo, las agujas, las asas bacteriológicas, siempre teniendo la precaución de estar entre 25 y 50 centímetros del mechero, ¿no? Para no producirnos ningún daño. Los materiales de plástico, bueno, esos son los vasos precipitados, que bueno, hace un momento no lo hemos podido ver, pero pueden ser de plástico también como pueden ser de vidrio. Ya ustedes también van a poder encontrar alguna jacita que puedan simular, ¿no? Para que lo puedan realizar el empaque del material.
También podemos tener algunos embudos también de plástico. Generalmente los materiales de plástico no son como los materiales de vidrio, ¿no? Sin embargo, también tendrían que ser termoresistentes, crioresistentes, tienen que tener un pH neutro, tienen que ser resistentes tanto a ácidos como a álcalis, porque en estos materiales también se pueden alojar, ¿no? Por ejemplo, en este, que puede llegar a transportar algunas sustancias, o a través del embudo también para transportar sustancias muy corrosivas, es necesario que tenga esas particularidades, ¿ya? Generalmente están conformados por policarbonato, polipropileno, por teflón. Existen otros materiales, ¿no? Que no son tan resistentes, ¿no? Que son de polietileno, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos otros materiales diversos como será el mortero y pilón, ¿no? Por ejemplo, nos sirven para triturar, prácticamente para moler algunos materiales, algunos reactivos que vienen en pastillas, o sea, como las cápsulas de medicamentos o como algunos comprimidos y producirse la mezcla, la emulsión. En la parte médica generalmente utilizan eso para darles a los pacientes, ¿no? A través de la zona nasogástrica. Y en caso del laboratorio de microbiología pueden ser de otros compuestos. Luego tenemos las picetas, que esas también sí las van a poder fabricar, son de plástico generalmente y sirven para echar agua, ¿no? a nuestros reactivos, para realizar el lavado, cuando estamos realizando alguna tinción. Luego tenemos las gradillas que pueden ser de metal, hay gradillas de plástico, hay gradillas de madera, ¿ya? Y eso sirve más que todo para contener a los tubos de ensayo, ¿no? Y distintos reactivos que también pueden estar contenidos en estos tubos. Tenemos también algunos aplicadores que pueden ser aplicadores de madera o también pueden ser de plástico. Y pueden tener diverso uso. Los bajalenguas, que eso sí los conocen. También tenemos algunos hisopos, gasas. Tenemos las espátulas, por ejemplo, que se parecen mucho a una cuchara, que sirve para transportar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero realizar el peso de mi medio de cultivo para hacer el preparado, entonces tengo que, a través de la espátula, incorporar, ¿no? a la balanza digital. Tenemos también las vendas de gasa, el papel craft, o también denominado como papel madera. Tenemos el papel aluminio. Tenemos el piolín, ¿ya? El piolín, que es como un cordel que sirve para amarrar, sujetar los diferentes materiales de laboratorio que están siendo preparados. El marcador, que sirve para la identificación de este material. También tenemos tanto la aguja como la asa bacteriológica. En este caso tenemos dos asas bacteriológicas, que está formado por una porción constituida por un aislante de calor que se llama ebonita, y una porción distal que es nada más que todo conformado por nicrom, ¿ya? Porque es una aleación de níquel y de platino. Níquel, platino y cromo, ¿no? Llamado nicrom. Bueno, las agujas bacteriológicas tienen las mismas características, excepto en que va a terminar en punta, ¿no? Pues una aguja bacteriológica. También tenemos los termómetros, ¿ya? Son termómetros químicos. Los reactivos que pueden ser tanto álcalis como ácidos. También tenemos el uso de los colorantes, de las tinciones, que es tinción Ciel-Nielsen, tinción Gram. También contamos con los desinfectantes. Bueno, las tinciones son como los colorantes, los medios de cultivo también, para realizar los distintos cultivos. También tenemos los discos de sensibilidad y de susceptibilidad, que están compuestos por antimicrobianos, ¿no? Bueno, vamos a pasar con la preparación de los materiales de laboratorio. Tenemos que tomar en cuenta la limpieza de la cristalería.
es muy importante, ¿no? Para un ambiente de laboratorio. Sin embargo, ustedes muy pocas veces como en la parte médica lo van a poder ver, excepto los materiales que regularmente se utilizan, ¿no? En un consultorio, por ejemplo. Tenemos la limpieza de la cristalería, que son recipientes de vidrio nuevo. Nosotros en una palangana o también recipiente se va a llegar a incorporar 3 litros de agua más 60 litros de ácido clorhídrico. Eso sería más que todo para neutralizar. Generalmente el material de laboratorio nuevo viene muy alcalinizado. Sin embargo, nosotros necesitamos un laboratorio que tenga un pH neutro. ¿Ya? Entonces, y posteriormente lo mandamos a remojar. Generalmente se remoja por 24 horas y luego se lo realiza el enjuague, ¿no? El enjuague y se lo seca. En algunas ocasiones van a ver en alguna bibliografía también que menciona que se les enjuaga como 2 o 3 veces, mucho dependiendo, ¿no? Del protocolo que cada ambiente de laboratorio tenga. Pero lo estamos mencionando de manera general. Tenemos también la limpieza de materiales de vidrio, pero ya sucio, ¿no? Para eso tenemos que realizar el enjuague, que puede ser tanto con agua fría como con agua tibia. Ya hay que evitar el uso de agua caliente, especialmente cuando se tienen restos de sangre, para no producir una evaporación de las proteínas y así podernos contaminar. Luego se le añade a un detergente, a un envase con detergente, para que puedan estar remojando durante 2 o 3 horas. Y luego se pasa a enjuagar los materiales, ¿ya? Puede ser durante 30 minutos el enjuague. Con gran chorro de agua, ¿no? Luego nuevamente pueden llegar a pasarlo en otra palangana para nuevamente realizarle otro enjuague y luego pasarían lo que es a escurrir el material. Una vez que se escurre el material, que pueden ser también de 2 formas, ¿no? Que puede ser secado por el medio ambiente o puede ser secado por algún medio caliente, ¿no? Por calor seco puede ser a 60 grados centígrados y luego se pasa a realizar el taponamiento y el preparado del material para luego ser esterilizado. En el caso de las pipetas es algo similar, ¿no? Se tiene que enjuagar inmediatamente las pipetas una vez utilizadas. Luego se pasa con el remojo con agua. Generalmente se utiliza el detergente con amonio cuaternario o fenol al 2% y tendría que ser también por 24 horas. En caso de las pipetas obstruidas, ¿cómo tendría que ser? Obviamente después de esto se realiza, ¿no? El enjuague, que pueden ser 2 o 3 veces, o puede ser un remojado durante 24 horas. Las pipetas obstruidas, por ejemplo, se tienen que igual, ¿no? Pasar a un remojo con una solución limpiadora de bicromato. Esta sustancia es muy corrosiva, es decir, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por 24 horas y también que se puede llegar a repetir, ¿no? El procedimiento, pero se utiliza lo que es el bicromato en caso de que la pipeta esté obstruida. Y bueno, luego se pasa a enjuagar por 30 minutos y luego se seca. Bueno, la bomba al vacío va a ser un mecanismo que se va a incorporar a la pileta, ¿no? Que puede ser una bomba al vacío metálico y se va a incorporar directamente a través de un tubo de goma al material, ¿no? En este caso, acá tenemos este material que se ha llegado a incorporar y el agua puede llegar a pasar libremente con la misma presión de la pileta, ¿no? Incorporándose la bomba al vacío. En este caso, de la misma forma, ¿no? La limpieza de los portaobjetos, ¿no? De la misma manera se deja remojar con un agua con solución jabonosa, con detergente, ya.
Eso también mucho depende del nivel de suciedad que tenga el material. Luego se pasa al enjuagado, ya que también puede ser mucho, depende, ¿no? Si se lo llega a extraer la mayor cantidad de suciedad que tenga, y se lo pasa, ¿no? Para el secado, que puede ser ambiental. Una vez que se tienen secados, se los puede empaquetar, ya sea con el mismo papel, pero generalmente se desechan los portaobjetos. Ya muchas veces no son esterilizados, no son reutilizados. ¿Por qué? Porque da muchos falsos negativos o falsos positivos. Entonces es mejor utilizarlos nuevos y luego ir empaquetándolos, ¿no? Generalmente estos vienen, por ejemplo, 50 en 50, vienen de 100 en 100, ¿no? Pero nosotros podemos también empaquetarlos utilizando papel. Si tenemos los portaobjetos sucios, generalmente por aceite de inmersión, podemos utilizar papel periódico para hacer la limpieza previa, ¿no? Quitar la mayor cantidad de aceite, ya que el periódico puede absorberlo. Luego pasar a una solución jabonosa, igual por 24 horas, que también se puede repetir varias veces, dependiendo, ¿no? Si está limpio o no. Se pasa al enjuagado y luego al secado. Bueno, y con eso terminamos. No olviden, por favor, sus videos. La preparación del material, para no hacerlo muy cargado, está en el video de YouTube, ¿ya? Entonces ahí lo van a poder ver, el preparado del material. No hagan caso mucho a la parte que emiten comerciales, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nos vemos en la práctica.